de abastecimiento y gestión de proveedores, ¿sí? El tema que vamos a tocar el día de hoy es evaluación de proveedores. Es importante nuestra participación, sobre todo compartiendo experiencias relacionadas a todo aquello que estamos revisando el día de hoy, ¿sí? Entonces les agradezco su participación. Bien, pasamos a definir qué es la evaluación de proveedores, ¿sí? ¿Estamos claros qué es la gestión de proveedores? ¿Alguien tiene dudas respecto a la gestión de proveedores? Les agradeceré lo puedan colocar en el chat o levantar la manito para poder cederles la palabra y podamos participar de manera ordenada. Bien, si estamos todos claros, entonces procedo a preguntar, eh, ¿quién se anima a poder participar respecto a qué es la gestión de proveedores? Hablamos de 5 pasos en la gestión de proveedores. Mencionemos 2 de ellos. A ver, vamos, Rocío, nos mencionas uno de los 5 puntos importantes referentes a nuestra gestión de proveedores. Susan. Uy, entonces, ¿estamos claros o no estamos claros con la gestión de proveedores? Son todas las relaciones que tenemos que tener con nuestro socio estratégico, ¿correcto? Y responden algunos pasos que ayudan a fortalecer sobre todo las relaciones, ¿correcto? Es importante la gestión de la información, la selección de los proveedores y otro punto importante, lo que vamos a tocar el día de hoy, que es la evaluación de proveedores. ¿Sí? La evaluación de proveedores, entonces, la utilizan todas las empresas, ¿sí? Es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a poder a nosotros validar, ¿sí? Si los proveedores actuales con los que estamos trabajando están cumpliendo de manera óptima, ¿sí? O si los proveedores con los que estamos por trabajar, nuestros potenciales proveedores, nuestros posibles proveedores, se encuentran en la capacidad de poder volverse nuestros socios estratégicos, ¿sí? Conversábamos que partimos bajo una premisa importante cuando hablamos de proveedores que son nuestros socios, ¿correcto? De que hablamos del win to win, es decir, del ganar-ganar, ¿sí? Ganan los proveedores, ganamos nosotros, nos entregan a nosotros los proveedores un producto, materia prima, nos brindan un servicio, etcétera, y nosotros ofrecemos una retribución económica a cambio de, ¿sí? Entonces, el hecho de nosotros elegir a nuestros proveedores nos genera ciertas ventajas, ¿correcto? Primero, el hecho de tener la información, toda, toda la información completa antes de poder trabajar con ellos, ¿sí? Nosotros la sesión anterior hemos conversado respecto a la selección de proveedores, ¿correcto? El día de hoy vamos a completar nuestra sesión conversando respecto a selecciono un proveedor, lo tengo para poder trabajar con él,
pero tengo que hacerle una evaluación final, ¿correcto? Para poder saber si es realmente el indicado para poder trabajar con ellos. Entonces, viene a ser la secuencia de la sesión anterior, ¿sí? Sin embargo, también tengo proveedores con los que ya he trabajado, ¿no es cierto? Ya trabajo con estos proveedores, ¿sí? Sin embargo, quiero seguirlos evaluando porque me interesa cómo puedan llevar sus operaciones, sus procesos, revisar sus procedimientos, poder probablemente revisar su código de ética, qué tipo de responsabilidad cumplen, ¿sí? Y ver qué otras acciones puedan resultar beneficiosas en nuestra relación o qué otras acciones que realice puedan resultar también motivadoras para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proveedor puede tener algunas buenas prácticas que nosotros como compañía todavía no las estamos implementando, ¿sí? Y pueden servirnos también de impulso, ¿sí? Entonces vamos a conversar ahora de las ventajas que tenemos, ¿sí? Bien, antes de pasar a conversar de las ventajas y detallarlas una a una, vamos a conversar cuándo es necesario que nosotros realicemos una evaluación de proveedores, ¿sí? Entonces, como comentábamos, la evaluación de proveedores se debe realizar antes de trabajar con este proveedor y también cuando ya es parte de nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a detallar algunos puntos en los que utilizamos nuestra evaluación de proveedores. Primero, al hacer una selección inicial, ¿sí? Es decir, antes de establecer una relación comercial con ese proveedor. Entonces, debemos nosotros, si bien es cierto, les pedimos ciertos datos y requisitos cuando van a ser parte de nuestra sociedad, de nuestro negocio, ¿sí? Porque los proveedores son tan importantes que nos aseguran el éxito o fracaso de nuestros productos, ¿correcto? Si yo soy una empresa que me dedico a realizar zapatos en cuero y tengo un proveedor que es quien me abastece de la materia prima, del cuero, y resulta que me está entregando un cuero que no es probablemente de una calidad óptima según el objetivo que yo como empresa tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con los zapatos que yo pueda elaborar? Van a quedar mal, ¿correcto? ¿Por qué van a quedar mal? Porque no estoy trabajando con el socio adecuado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es una evaluación exhaustiva, ¿sí? Investigar a nuestros proveedores, analizar a nuestros proveedores. Recuerdan que conversábamos la sesión anterior respecto a la información que debemos solicitar para poder conocer más a nuestros proveedores, ¿sí? Hablamos de verificar cuál es su historial de clientes, conversábamos también de poder revisar si tienen alguna carta de conformidad, ¿sí? Que nos permita validar que ese proveedor trabajó bien, ¿no? Que ese proveedor está realizando un buen trabajo, ¿sí? Entonces implica investigar y analizar bien a nuestro proveedor. Y esta es una evaluación y un análisis que no solo se da a un proveedor. Tiene que haber un abanico de opciones para que nosotros podamos tomar la mejor decisión, ¿sí? Y de esa manera poder evaluar quién viene a ser el más adecuado para poder pues cumplir con el requerimiento de la empresa, poder cumplir con las necesidades, poder cumplir con las necesidades y de esta manera lograr nuestro producto terminado, ¿sí? Es importante saber que los proveedores nos atienden, ¿sí? Los evaluamos en distintos frentes. Por ejemplo, podemos evaluarlos si nos entregan los productos a tiempo, ¿sí? Podemos evaluarlos en términos de oportunidad, ¿sí? Si nos están entregando cuando nosotros requerimos los pedidos, podemos evaluar si lo que nos entregan está bien en términos de calidad, es decir, que lo entregado está de acuerdo que lo entregado está de acuerdo a las características que nosotros estamos visitando. ¿Dónde es que detallamos las características cuando hacemos requerimiento?
¿En qué documento nosotros revisamos las características antes del requerimiento? Antes de hacer un requerimiento, la orden viene después. Hablamos de 3 documentos que iban enlazados. Correcto, Susan. Las especificaciones o los términos de referencia, ¿verdad? Bien, entonces ahí es cuando vamos si este proveedor nos está atendiendo con el producto de calidad, que es decir, cumpla con las características para lo que nosotros lo estamos adquiriendo, ¿sí? También es importante conocer si cumplen nuestros objetivos de acuerdo a precios, saber si se encuentran dentro de los rangos que nosotros estamos calculando, estableciendo para poder fijar un precio final a nuestro producto terminado. Esta pregunta ya la hice, sin embargo, vamos a volver a realizarla, ¿sí? Existe una alineación perfecta que tiene que haber entre compras y ventas. ¿Por qué tiene que haber esa alineación perfecta? Enfocado en términos financieros, de plazos. ¿Por qué tiene que haber esa alineación perfecta? Exacto, Susan, perfecto. Perfecto, para que se mantenga el flujo de efectivo, ¿correcto? Tenemos que evaluar, justo acá mencionaba un compañero, Raúl, decía, ¿qué documentos o requisitos necesita un proveedor para prestar sus servicios? La sesión anterior conversamos un tanto sobre la selección, ¿correcto? Sin embargo, ahora estamos conversando sobre la evaluación, ¿sí? De manera inicial, nosotros deberíamos evaluar si cumple con los términos respecto a la entrega a tiempo, respecto al precio, ¿sí? Respecto a la calidad de sus productos, saber también si tiene capacidad para poder entregarme si yo tengo un pedido de urgencia, ¿no? Probablemente es un proveedor que no tenga un respaldo financiero y si yo le hago un pedido de urgencia, probablemente no me lo pueda atender y tendríamos que trabajar contado para que pueda atenderme un requerimiento y no sería lo ideal. ¿Correcto? Ver si cumple con nuestros requisitos legales y algunas características importantes, por ejemplo, si tiene ciertos años de probablemente en algún ministerio, probablemente si cumplen algún requerimiento ambiental, ¿sí? Probablemente si tenga alguna certificación de buenas prácticas, ya empieza a ser muy propio de la naturaleza de cada negocio, ¿sí? Es importante también poder evaluar. Recordemos esto siempre, nosotros, compras, ¿sí? Aprovisionamiento, abastecimiento, somos muy auditables. Al ser áreas muy auditables, es importante que nos podamos manejar de una forma ética, ¿sí? Eh, muy, muy cuidada, ¿sí? Porque somos y nosotros, si nosotros mismos a nuestros proveedores les solicitamos un código de ética, pues un tanto mejor poder trabajar con seguridad y sobre todo transparencia, ¿sí? Entonces, esta evaluación de la que estamos conversando en este momento, como bien lo dice, es la selección inicial de los proveedores, ¿sí? Es decir, lo hacemos antes de que este proveedor sea mi proveedor y pueda entrar a mi catálogo de proveedores, ¿sí? Sirve para poder garantizar que la empresa pueda tener proveedores que nos resulten confiables, con los que podamos trabajar de una manera adecuada y sobre todo podamos nosotros mantener una relación a largo plazo, que es lo que nos interesa, ¿no? Mantener una relación a largo plazo, ¿sí? ¿Cuándo más debemos realizar una evaluación de proveedores? Es importante que luego de ya contar con este proveedor, ya está ingresado en nuestro catálogo de proveedores, es importante poder del mismo, ¿sí?
Es decir, que nosotros podamos validar cada cierto periodo de tiempo que está cumpliendo nuestro proveedor con los estándares y los requisitos que nosotros solicitando, que nosotros estamos aplicando, ¿sí? Porque puede ser un proveedor que de alguna manera tuvo una evaluación excelente al inicio, cuando iniciamos las operaciones, pero en la medida que pasa el tiempo, ¿sí? En la medida que pasa el tiempo, esto no ha ido manteniéndose, ¿sí? Entonces, si no se fue manteniendo, muy probablemente necesitemos nosotros hacer un nuevo reclutamiento de proveedores, que se hace también las evaluaciones de manera periódica para seguir asegurando que cumplan con los estándares y que cumplan con todos los requisitos que nosotros solicitamos de manera inicial, ¿sí? Entonces, nosotros tendremos que regularmente revisar la calidad de los productos, de los servicios que nos estén entregando. También implica que nosotros podamos realizarles visitas, incluso visitas no opinadas, ¿sí? Podemos realizar visitas coordinadas, sí, por supuesto, pero también podemos realizar visitas que sean no opinadas, ¿sí? Visitas que nosotros podamos validar, que nosotros podamos decir, ¿sí? Eh, el día lunes iremos a tu compañía, no les avisamos con previa anticipación y minutos antes anunciamos nuestra llegada, ¿no? Entonces esas se llaman visitas no opinadas, que es importante realizarlas también porque cuando nosotros comunicamos que se va a realizar una evaluación, muy probablemente estemos preparados y listos para esa evaluación. Cuando es no opinada, no, estamos como siempre, funcionamos como siempre, operamos, ¿correcto? Entonces es importante también validar los procesos, los procedimientos que se cumplen, ¿sí? Y mucho más si vienen a ser requisitos solicitados por nuestra representada para poder atender un requerimiento, ¿correcto? Saber si se están cumpliendo, dentro de la evaluación también tiene que saberse si se están cumpliendo, por ejemplo, los plazos que estamos acordando, ¿sí? Saber si se está cumpliendo, las condiciones que se están acordando, ¿sí? Saber si los precios con los que estamos trabajando están acorde al mercado, porque probablemente empecé a trabajar con un proveedor el día 1, el día 5 existió una disminución de precios, sin embargo, mi proveedor no me la baja y de pronto no tengo esa comunicación tan asertiva que para nosotros como área de compras, abastecimiento, ¿sí? Genera bastante valor, ¿correcto? Entonces, es importante también que los proveedores muestren cierta competitividad en los precios cuando se trata de manejar precios y de evaluar, tenemos que considerar también este punto, porque definitivamente los precios, si bien podría ser no lo más importante en un proceso de selección de proveedores, sí es un punto importante que nos ayuda a poder ser más o menos rentables, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos estas evaluaciones periódicas, lo que estamos haciendo es asegurar que estamos trabajando con un proveedor adecuado, ¿sí? Y mediante ello hace eficiente nuestra cadena logística, hace eficiente que todas las operaciones que realizamos dentro de la cadena logística, ¿sí? Estén, y sobre todo en la cadena de abastecimiento, estén siendo validadas, ¿sí? Por un eficiente cumplimiento. ¿Sí? También nos permitirá a nosotros en esas evaluaciones periódicas encontrar algunas oportunidades de mejora, sean oportunidades de mejora para el proveedor o sean oportunidades de mejora para nosotros que estamos realizando las investigaciones. ¿Sí? Entonces, sea cual sea la situación, realizar una evaluación periódica a los proveedores nos es beneficioso, no exactamente para validar con quiénes estamos trabajando, sino para validar también cómo van nuestros procesos, nuestros procedimientos. ¿Sí? Siguiente. ¿Cuándo se debería hacer una evaluación de proveedores? Cuando se tienen cambios significativos en la empresa o se tienen cambios en la cadena de suministros. ¿Sí? Si nosotros estamos teniendo cambios, nuevos productos, queremos entrar a nuevos mercados, ¿sí? Queremos diversificar,
¿sí? Según la estrategia que nosotros estemos utilizando, siempre es bueno una nueva evaluación de proveedores para saber si los proveedores con los que estamos trabajando actualmente se ajustan a las condiciones que nosotros estamos buscando tener, estamos interesados en lograr, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera podremos validar que son quienes se quedan en nuestros diferentes crecimientos, ¿sí? Modificaciones en nuestra cadena de suministros, ¿sí? Este punto es importante porque le va a permitir a las empresas poder cambiar de proveedores, poder requerir nuevos proveedores, ¿sí? Con algunas, probablemente, algunos servicios adicionales, algunas atenciones diferentes, ¿sí? Pero que se acomode, que se adecue a los cambios actuales de la cadena de suministros, de la cadena logística, ¿sí? Probablemente también tenemos que evaluar proveedores cuando exista algún cambio de requisitos legales o se pueda cambiar alguna normativa ambiental, ¿no? Probablemente antes no necesitábamos algunas certificaciones ambientales que puedan tener los proveedores, ¿sí? Sin embargo, ahora sí las necesitamos, ¿sí? O probablemente el proveedor nos presentó alguna certificación ambiental, pero con el paso de los años hemos seguido trabajando y no hemos vuelto a validar que siga teniendo esa certificación. Entonces nos permite poder validar, sí, sí la tiene, perfecto. Si es que sí la tiene, pues adelante, vamos bien. ¿No es cierto? Cuando es que evaluamos también a los proveedores, cuando nosotros tenemos quejas o problemas recurrentes, ¿sí? Ahí hay una frase bien cierta, ¿no? Cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, una queja, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer es también prestarle un poquito más de atención a ese proveedor para poder saber cómo se están desarrollando todas las operaciones. Probablemente sea una queja de 100 atenciones que son muy buenas, ¿no? Entonces, esa alternativa, ¿sí? Esa evaluación nos permitirá poder entregarle al proveedor información relevante para que pueda mejorar sus procedimientos, ¿sí? Y si nosotros vemos que las quejas, los reclamos, y los problemas son frecuentes, nos da la posibilidad de buscar otras alternativas y nos da la oportunidad de elegir nuevos proveedores, ¿sí? Muchas veces tenemos problemas con los proveedores. Una de las razones principales suele ser la calidad, ¿sí? Y el incumplimiento en las entregas. Suelen ser ellos dos de los problemas habituales cuando tenemos una mala relación con el proveedor, ¿sí? Entonces, eh, evaluar, ¿sí? Qué decisiones tomar frente a las quejas, problemas, reclamos, etcétera, etcétera. Ver si el proveedor va a tener el compromiso de cambio, el compromiso de mejora, o evaluar si el proveedor definitivamente debe ser retirado de nuestra lista de socios y se deben buscar otras opciones que resulten ser mucho más confiables y que nos brinden mayor satisfacción. Bien, vamos a hacer nuestra primera ronda de preguntas. Por favor, les pido que puedan comentarnos, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna consulta, hasta donde vamos avanzando. Bien, al parecer no tenemos dudas. Entonces vamos a pasar ahora a revisar, ahora sí, cuáles son los beneficios, las ventajas de realizar una evaluación de proveedores, ¿sí? Primero, nos ayuda a medir cualquier riesgo involucrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos al proveedor, ¿sí? No sabemos con quién vamos a trabajar, no lo hemos evaluado, no tenemos claro ese requisito de la evaluación que tiene que haber de proveedores, sobre todo de manera inicial, sin embargo, también de manera permanente, ¿sí?
no podremos medir algún riesgo que podría existir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo estamos evaluando, ¿sí? Entonces, la gestión de riesgos, el gestionar nuestros riesgos, nos permite a nosotros poder tomar acción, ¿sí? Y aminorar todos esos factores que nos puedan estar llevando riesgos para volvernos competitivos, ¿sí? Y para crear mejores compromisos también. Bien, siguiente punto respecto a la evaluación de proveedores. Y aquí viene uno que es muy importante, ¿sí? El proteger la reputación de la marca. ¿Qué significa proteger la reputación de la marca? Existe algo muy cierto que es el llamado marketing boca a boca, ¿correcto? Es decir, y este suele comportarse como una estrategia muy importante, ¿no? Muy importante, ¿sí? Suele comportarse como una estrategia muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué suele comportarse como una estrategia muy importante? Porque uno no es pagado, no le resulta tener, no le resulta tener que invertir, ¿sí? No le resulta tener que invertir, pero sí es una estrategia que corre muy rápida, ¿sí? Tú me la cuentas, yo te la cuento y así le vamos contando a toda una cadena, ¿sí? A toda una cadena. Entonces, entonces, proteger la reputación de la marca viene a ser altamente importante y para que impacte de manera positiva, ¿qué es lo que nosotros, sí? Para que impacte de manera positiva, ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? Trabajar con buenos socios, trabajar con buenos proveedores que nos permitan proteger esa reputación de la marca, ¿sí? A través de distintas evaluaciones que nosotros podamos hacer, incluso también el hecho de nosotros em, preguntarle a nuestros clientes nos dan ciertas referencias para poder hacer un cambio con nuestros proveedores, ¿sí? Nos dan estos beneficios. Muchas veces el hecho de proteger nuestra marca, no muchas veces, en verdad, siempre el proteger nuestra marca está asociado, ¿sí? Está asociado a saber si nuestros procesos, nuestros procedimientos están funcionando de la manera adecuada, ¿sí? Si nosotros estamos teniendo licencias y permisos bien, todo va en orden, todo acorde, todos saben qué es lo que cumplen, cuándo es lo que cumplen, ¿sí? Es decir, generamos una cultura de eficiencia, ¿sí? ¿Qué otro beneficio nos da el realizar evaluación de proveedores? Nos ayuda a poder optimizar el factor costo, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos costos que son asociados, ¿sí? En todo nuestro proceso. Tenemos costos en todo nuestro proceso de compra. Sin embargo, existen costos que son asociados directamente con el proveedor, ¿sí? ¿Qué va a pasar si nosotros trabajamos con un proveedor que no hemos evaluado correctamente, que no lo hemos evaluado a la perfección? Entonces, si ese proveedor no lo hemos evaluado de una manera adecuada, ¿sí? Lo más probable es que no nos cumpla con las características de calidad, probablemente, no nos cumpla con los plazos, con los tiempos, ¿sí? ¿Y eso qué va a hacer? ¿Sí? ¿Eso en cómo va a impactar ello? ¿Sí? ¿Cómo va a impactar ello? Va a impactar en que los costos de nuestra operación se vean pues incrementados por malas decisiones probablemente que estamos tomando porque no estamos evaluando nuestros proveedores, ¿sí? Entonces, estos son costos asociados a una mala contratación de proveedores, ¿sí? Y muchas veces para solucionar estos problemas, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que nosotros tengamos que invertir una cantidad de dinero para poder cubrir estas, por así decir, en decisiones apresuradas, ¿sí?
Eh, es importante que nosotros conozcamos también cuál es la capacidad de atención de nuestros proveedores. Cuando nosotros tenemos clara la capacidad, podemos trabajar mucho con economías de escala, es decir, a más unidades vendidas o compradas, ¿sí? El precio será pues menor. De misma manera el costo, ¿no? Entonces, dependiendo de la capacidad de mi proveedor, yo también podré probablemente sacar un beneficio económico que me impactará de manera directa al factor costo. Vamos al punto número 4, ¿sí? ¿Qué otro beneficio nos trae? Nos permite homologar las prácticas empresariales entre ambas partes. Acá hay que resaltar esa frase, acá hay que resaltar esa frase entre ambas partes, ¿sí? ¿Por qué tenemos que resaltar la frase entre ambas partes? Porque no debemos olvidar que partimos de la premisa, ¿sí? No debemos olvidar que partimos de la premisa que nosotros somos socios estratégicos, ¿sí? Entonces, realizar una evaluación de proveedores es importante porque nos va a traer a nosotros eh, la buena práctica de validar con quienes trabajamos y nos va a poner tan exigentes que a ese alguien con el que vamos a trabajar vamos a no obligarlo, encaminarlo probablemente, ¿sí? Para que cumpla ciertos requisitos y pueda trabajar mejor, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos trabajando a beneficio de tener buenas prácticas ambas partes, ¿sí? Muchas veces, como les mencionaba hace un momento, o la clase anterior, no recuerdo, a ver, muchas veces nosotros no tenemos algunas prácticas implementadas, pero al realizar la evaluación de nuestros proveedores, podemos hacer una similitud, podemos querer imitar, podemos querer aplicar benchmarking, no diciendo benchmarking que sea copia o imitación, pero podemos hacer ello, ¿sí? Y podemos implementar algunas cosas también beneficiosas, ¿sí? Algunos temas, algunas prácticas, algunos procesos que puedan resultar beneficiosos también para nuestra compañía y que los estemos tomando directamente del proveedor. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro beneficio importante, aumenta el compromiso de los proveedores, ¿sí? Cuando un proveedor está constantemente evaluado, ¿sí? De alguna manera impacta de manera positiva porque sus acciones, sus operaciones, todo aquello que realice, lo va a realizar definitivamente con un tanto más de esmero, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe que está en una constante evaluación. Entonces, vamos a generar de manera indirecta un compromiso directo con nuestros proveedores a poder lograr, ¿sí? A poder lograr productos de una calidad mejor, poder ser competitivos en el precio, etcétera, etcétera. Es decir, que nuestro proveedor va a estar siempre alerta, ¿sí? Siempre alerta para cualquier decisión que pueda, que pueda tomarse, ¿no? Porque probablemente no seguimos trabajando con ellos, ¿no? Si no encontramos que se está haciendo las actividades según lo esperado, ¿correcto? Bien, vamos a nuestra siguiente ronda de preguntas a conversar un poquito sobre, uy, estoy con el chat arriba, sobre los beneficios. A ver, no, igual no tenemos consultas. No, me gustaría escucharlos, me gustaría tener un tanto de su participación ahora. Hemos revisado puntos importantes respecto a la evaluación de proveedores. Vamos a seguir, todavía, todavía nos falta, nos queda tiempo, ¿no? Sobre la homologación de proveedores. La homologación de proveedores, ¿sí? Usualmente la hace, cuando hablamos de homologación de proveedores, no exactamente del beneficio que trae que tú evalúes al proveedor y que pueda él cumplir con ciertas características según tus requisitos, ¿sí? La homologación de proveedores usualmente la hacen empresas certificadas, ¿sí? ¿Qué empresas certificadas las podrían realizar? Por ejemplo, Bureau Veritas hace homologación de proveedores,
a los proveedores les pide, por ejemplo, SGS también hace, por ejemplo, les pide digamos, las últimas compras que ellos han realizado de su materia prima, ¿sí? Conversar con toda su área financiera, contable, ver cómo manejan todos sus procedimientos, evaluar su gestión por procesos, ¿sí? Y ahí tienen una lista detallada de cómo es que pasan el proceso de evaluación, pero se evalúa todos los frentes, la parte contable, la parte financiera, la parte comercial, la parte logística de ese proveedor para poder validar que esté trabajando de una manera adecuada, ¿sí? Y pueda ser parte de nuestros socios, ¿no? Ahora, muchas veces los proveedores que están homologados, ¿sí? Tienen una certificación. ¿Qué certificación es la más usual para este tipo de casos? La 9001, ¿sí? La 9001, que es nuestro ISO de calidad, en el que la misma norma te da los requisitos que tú deberías tener. No te dice, la norma no te dice cómo los tienes que lograr, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber trazabilidad en tu documentación. No te dice vas a tener que archivar durante tantos periodos, vas a tener que interrelacionar de tal manera. No te dice eso de la norma. La norma te da qué es lo que deberías tú tener, ¿no? Te pide los resultados y ya la forma, ¿sí? El fondo lo tenemos que trabajar. Entonces, esa es otra manera importante de poder homologar a los proveedores, conociendo si tienen certificaciones, ¿sí? La homologación no es siempre certificarlos. Si nosotros vamos a solicitar la homologación de los proveedores, tiene que ser certificados por una empresa propia del grupo. Usualmente las empresas certificadoras, como te comentaba Susan, son Bureau Veritas, SGS, son empresas que se encargan de certificar proveedores, especializadas en todo lo que es homologación y certificación. Existen otras empresas también que se encargan de homologar proveedores, ¿sí? Pero las más confiables que tú podrías de pronto ubicar es tener una certificación con Bureau Veritas o con SGS. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. Ahora vamos a conversar respecto a los métodos de evaluación de proveedores. ¿Sí? Vamos a hablar de los métodos de evaluación de proveedores. ¿Cuál viene a ser entonces el método de evaluación de proveedores? Perdóneme, ¿cuál vienen a ser los métodos de evaluación de proveedores? Tenemos el método categórico, ¿sí? El método categórico, perdóneme, el método categórico se refiere a que nosotros, los proveedores que eh, usualmente este se utiliza cuando nosotros ya estamos trabajando, ¿sí? Con el proveedor, ¿sí? Nosotros definimos, este es un método de alguna manera sencillo, ¿sí? Y nosotros definimos cuáles son las listas o variables que vamos a evaluar de ese proveedor, de todos los proveedores, ¿sí? Entonces, según las listas que nosotros detallemos, a cada uno de los criterios, ¿sí? De a cada uno de los criterios que mencionemos, les vamos a colocar una ponderación, como por ejemplo, que es bueno, es malo, neutro, ¿sí? Entonces vamos, cada uno de los puntos que a nosotros nos pueda parecer importante, por ejemplo, ¿no? La calidad del producto, el precio del producto, si ofrece garantía a este proveedor, si no ofrece garantía, todos estos puntos los vamos a ordenar, ¿sí? Y ofrecerle una calificación. Entonces, según ello, ¿sí? Nosotros podremos obtener una puntuación, ¿sí?
según cómo estamos catalogando cada uno de las características que le hemos asignado como relevante a nuestros proveedores. Luego tenemos el método de puntos ponderados, ¿sí? Este es uno de los métodos más utilizados, ¿sí? En este se tiene los distintos atributos que vienen a ser importantes ya no para el comprador, ¿sí? Sino que son importantes para nuestros clientes, ¿sí? Y según el nivel de importancia de estos atributos que estemos colocando, ¿sí? Se asignará una puntuación. Y luego de esta puntuación podremos multiplicar por un peso que le podamos asignar a cada uno de estos atributos, ¿sí? Al final realizamos una suma de todos estos atributos, ¿sí? De todas estas características, de todos estos datos, y nosotros tenemos la calificación de cada proveedor. Luego tenemos el método de la relación de costos, ¿sí? Este método de la relación de costos hace referencia a un comparativo respecto a eh, nuestros precios, nuestros costos y la calidad con la que nos están entregando, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que tener aquí detallado cuál es el precio que pagamos, cuánto significa de nuestros costos, ¿sí? Y si este es razonable respecto a la calidad de producto que nosotros estamos obteniendo. Luego tenemos el método de análisis dimensional, ¿sí? Este método es una técnica que evalúa a los proveedores y el objetivo es que eh, podamos resolver, ¿sí? Que algún proveedor no esté enfocado de acuerdo a nuestro objetivo, ¿sí? Es decir, que todos cumplan con las mismas características para poder ser evaluados de una manera homogénea, ¿sí? Y lo más importante de este método, ¿sí? Es que cuando nosotros, y esto también para cuando armamos cuadros comparativos, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos, cuando armamos cuadros comparativos, todos los proveedores de todo lo que nos ofrecen, absolutamente de todo, tengan características estándares, ¿sí? Características similares, ¿sí? Porque si nosotros tenemos proveedores cuyos productos no tienen características similares, ¿sí? No nos están entregando el mismo producto, por así decirlo, ¿sí? No nos están entregando un mismo producto, no podemos nosotros comparar para poder tomar una decisión de si es o no es lo que nosotros estamos esperando. ¿Sí? Luego tenemos el proceso de jerarquía analítica. ¿Sí? Esta, esta es un tanto más flexible. ¿Sí? Y se utiliza para nosotros poder evaluar a los proveedores. ¿Sí? En los puntos que a nosotros nos interesen. Es decir, si nosotros tenemos un problema de pronto con el tema de garantías, desglosar todo lo que tiene que ver con la garantía y centrar nuestra atención a esta evaluación, ¿sí? Claro que de este punto que nosotros vayamos a evaluar, ¿sí? Todos los proveedores con los que trabajemos tienen que tener también cierta similitud, ¿sí? Y este es el último método, el modelo Carter de las 10 Cs, ¿sí? Que es un modelo bastante completo, ¿sí? Y
Lo más fácil de alguna manera para nosotros poder evaluar a nuestros proveedores y que sea de una manera eficiente es que nosotros podamos elaborar un cuestionario, ¿sí? Y el cuestionario podría ir enfocado a estos 10 puntos que menciona el modelo Carter, ¿sí? ¿Cuáles son estos 10 puntos? Primero, la capacidad. ¿El proveedor tiene la capacidad para entregar lo que ofrece? ¿Sí? Segundo, competencia. ¿El proveedor puede completar la tarea en un periodo de tiempo determinado? ¿Sí? Consistencia. ¿El proveedor ofrece resultados constantes? Cuarto, control del proceso. ¿El proveedor ofrece flexibilidad y tiene un control sistemático sobre su proceso? Compromiso con la cantidad. ¿Existe un sistema establecido por el proveedor para poder gestionar la calidad? ¿Sí? Eso es muy importante. Recordemos acá que cuando hablamos de calidad, nosotros estamos hablando de estandarización, ¿sí? Entonces, en cuanto a nosotros se nos viene el término calidad a la mente, tenemos que empezar ya a pensar respecto a procesos, a gestión por procesos, ¿sí? Porque es la única manera de poder validar la calidad de uno u otro producto o servicio. Luego se tiene el cash efectivo, ¿sí? Proveedor es independiente financieramente o trabaja con la participación de terceros para ver qué tanto nos va a atender de manera adecuada o no, ¿sí? Siguiente, costo. ¿Los productos y servicios que nos está ofreciendo son rentables? ¿Existe esa valoración, esa similitud, esa armonía entre el precio que yo asigno, vendo, pongo al costo que estoy considerando? ¿Sí? Siguiente, cultura. El proveedor tiene una buena cultura laboral y una buena reputación en el mercado. Ese punto es importante, ¿sí? Muy importante. Clean, limpio. Porque es más, las personas que nos van a atender, ¿sí? Los vendedores de este proveedor que nos va a atender, va a asumir también mucho de la forma de atención, de solución y demás que pueda tener la misma empresa. ¿Sí? Luego tenemos el clean, limpio. El proveedor tiene licencia legal para realizar el trabajo que ofrece, ¿sí? Acá podríamos incluso verificar, por ejemplo, cómo hace el tratamiento de sus residuos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo hace bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ese punto también es importante. Y luego tenemos la comunicación eficiente, ¿sí? El proveedor cuenta con los medios necesarios para responder a las consultas que se le hace y acá a la solución de problemas también. Porque es muy bonito que el proveedor nos venda por primera vez un producto, pero que nos venda por décima vez y que nosotros estemos a gusto, ¿sí? Ya ahí sí viene a ser un punto relevante, ¿no? Usualmente aquí lo que medimos es el tema de procedimientos. Bien, otros puntos importantes referentes a la evaluación de proveedores, ¿sí? Hemos conversado que es importante que nosotros tengamos en consideración la calidad efectiva del producto o del servicio, ¿sí? El respeto a las cantidades, ¿sí? Si nosotros trabajamos con un proveedor que nos entrega, le compramos 1000 y siempre nos está entregando 998, 998, si bien factura los 998, probablemente nuestro lote de producción viene a ser 1000 y con todas esas unidades de menos está afectando nuestro inventario, ¿sí? Puede suceder ello, también puede suceder ello. Entonces, existe respeto a las cantidades, punto importante para poder evaluar.
la puntualidad en las entregas. No va a haber nada más emocionante, más satisfactorio que trabajar con un proveedor al que no tengas que estarlo llamando cada minuto para saber si te va a cumplir o no el servicio, ¿correcto? Para ver si te cumple o no te cumple el servicio. Porque muchas veces, ¿sí? Cuando el proveedor viene a ser tu socio estratégico, es parte de la empresa, ¿qué es lo que sucede muchas veces? ¿Sí? Sucede que ya ni le haces seguimiento, ya no tienes ni seguimiento que hacerle, ¿sí? ¿Por qué ya no le tienes que hacer seguimiento? Porque ese proveedor está comprometido en hacer las entregas de una manera puntual, ¿sí? Pero con ello no quiero decir que no hagamos seguimiento, siempre tenemos que hacer seguimiento, ¿sí? Siguiente, velocidad de respuesta en caso de modificación o no conformidad. Cuando nos van a hacer una venta inicial, las comunicaciones son rápidas, excelente, todo va bien, ¿sí? Pero cuando no se va a hacer cuando se va a hacer un reclamo, hasta un rechazo, ay, sí, el proveedor no nos contesta el teléfono, nos contestó de mala manera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener velocidad también, el proveedor tiene que tener velocidad en cómo nos responde ante cualquier imprevisto, ¿sí? Y como menciona el punto que se encuentra debajo, tiene que haber una buena gestión de devoluciones, ¿sí? Siguiente, la capacidad de innovación, ¿sí? El proveedor tiene que tener una capacidad de poder innovar y para nosotros es altamente importante. ¿Por qué viene a ser altamente importante? Porque ese proveedor que tiene la capacidad de innovar, ¿sí? Ese proveedor que tiene la capacidad de innovar nos va a ofrecer soluciones que el mismo mercado no lo sepa, perdón, que el mismo mercado le pueda dar y que nosotros como empresa y nuestro mercado no las sepa, no las conozca. Pero ese proveedor como está de alguna manera está con también empresas de nuestra competencia, ¿sí? Puede pasar que nos, puede pasar que nos pueda dar una visión mayor. Luego vamos con la posición estratégica comercial, ¿sí? La posición estratégica comercial es importante porque mientras mejor estemos nosotros enfocados respecto a, respecto a qué es lo que queremos como empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? Ah, pues definitivamente, ¿sí? Definitivamente el proveedor que se alinee a ello nos va a ayudar a lograr nuestros objetivos. Pero ¿qué pasa en cambio si tenemos un proveedor que no sabe cuál es nuestro objetivo, nos vende y en verdad no genera ningún adicional? Pues va a venir otro proveedor, ¿sí? Que intente alinearse más con nuestra estrategia comercial y queda ese como proveedor aprobado y principal. Bien, ahora vamos a pasar al tema de indicadores. Antes de pasar a indicadores, vamos, si tenemos alguna consulta, por favor. Bien, pasamos entonces a nuestra revisión de indicadores, ¿sí? ¿Qué son los indicadores? ¿Sí? Indicadores de rendimiento, los KPIs, conocidos como Key Performance Indication o indicadores claves de rendimiento, ¿sí? Esta es una herramienta valiosa para el seguimiento de los procesos, para validar si lo que estamos obteniendo está de acuerdo a lo que hemos planificado o para validar que nuestros logros
se estén alcanzando, ¿sí? Para hacer una modificación o para medir si todo va alcanzándose bien. Entonces, ¿cómo definimos nosotros un indicador? Antes de poder definir un indicador, lo que tenemos que hacer es definir un objetivo, ¿sí? Y el objetivo lo debemos realizar mm, en base a un modelo importante. ¿Qué modelo es este? El modelo SMART, ¿sí? El modelo SMART. ¿Qué nos dice el modelo SMART? Lo vamos a revisar aquí, ¿sí? El modelo SMART nos dice, vamos a revisar letra por letra, que si bien su definición está de acuerdo a las siglas, ¿sí? De acuerdo a las siglas de cada una de las letras que lo componen, ¿sí? Vamos a pasar a explicarlas. S tiene que ser específico, ¿sí? Los objetivos no se pueden plantear de una manera ambigua, de una manera larga, de una manera que no sea entendible uno para todos, ¿sí? Y que no sea puntual, que no sea específica. Los objetivos tienen que ser específicos, ¿sí? Siguiente punto, los objetivos tienen que ser medibles, ¿sí? Tienen que tener la posibilidad de medirse. Solo de esa manera nosotros podremos aplicar indicadores, ¿correcto? Porque si no aplicamos indicadores, ¿sí? De esa manera tenemos que aplicar indicadores, ¿sí? Porque si no es medible, pues muy probablemente no vamos a poder aplicar indicadores, ¿sí? Siguiente, el objetivo tiene que ser alcanzable. De nada sirve que nosotros, ¿sí? De nada sirve que eh, nosotros coloquemos objetivos que sean, según nosotros, muy retadores y que al final el equipo no los pueda ni alcanzar, ¿sí? De nada sirve ello, porque el equipo se va a dar cuenta que estos objetivos, ¿sí? Que estos objetivos no son alcanzables y muy probablemente el equipo ni siquiera va a lograr el objetivo que sí podía ser alcanzable. No va a lograr nada, ¿no? ¿Por qué? Porque, uy, me colocan algo que es imposible que lo logre. Bueno, pues no haré nada. Podría tomar esa actitud, podría ser. Entonces, los objetivos que no son alcanzables nos llevan de manera inmediata al fracaso. ¿Sí? Siguiente, tiene que ser relevante, ¿sí? Los objetivos deben ser relevantes para la compañía, no para la persona, no para el área. Tienen que ser relevantes para la compañía. Siguiente, tiene que tener una temporalidad. Cuando nosotros tenemos una temporalidad, un hasta dónde debo lograrlo, nos es mucho más fácil alcanzarlo. ¿Por qué? Porque ya empezamos a planear ciertas tácticas para poder hacerlo, ¿sí? Sin embargo, si no tenemos una temporalidad, simplemente funcionaremos y seguiremos el día a día como sin ningún inconveniente, ¿sí? Seguirá el día a día y lo que pasará, ¿sí? Es que lo que sucederá es que probablemente los objetivos no se alcancen, ¿sí? No se logren, porque no hay un tiempo, no hay una, en cuánto tiempo lo logro, ¿sí? Entonces, colocar un tiempo nos ayuda a crear cierta necesidad de urgencia y que motiva de manera muy directa el cumplimiento. Seguimos. ¿Cómo hacer entonces un indicador? ¿Sí? Primero, tenemos que determinar, ¿sí? Eh, ¿Qué vamos a medir con ese KPI? Tenemos que poder estructurarlo en dos frentes, uno en tiempo y otro en espacio. En tiempo, es decir, ver cada cuánto tiempo se va a realizar la medición. No necesariamente los indicadores todos tienen que validarse de manera diaria. Hay muchos indicadores que no sirven medirse de manera diaria y que no generen ningún impacto, ¿sí? No siempre se definen de manera diaria, pueden hacerse de manera mensual, semanal, incluso hay indicadores que podrás aplicarlos en tus informes anuales, ¿correcto? Otro punto importante es el espacio. Identificar si se va a enfocar
o a una sucursal, o a una ciudad, o a un lugar específico, ¿sí? Tercero, debemos evaluar la fuente de información que alimenta el KPI. Para evaluar la fuente de información es importante saber que el KPI no le podemos delegar, entregar, ¿sí? No le podemos entregar a cualquier, probablemente a alguien que ingresó a hacer prácticas, ¿sí? Que ingresó a hacer prácticas y que no conoce la compañía, no sabe dónde tomar los datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego, tenemos que tener todas las herramientas necesarias para poder medir el KPI. Probablemente necesito medir algunos KPIs, pero no tengo un equipo donde poder vaciar, donde poder entregar, ¿no? Los KPIs, no tengo las herramientas. Si no tengo las herramientas, la definición puede ser muy buena, muy bonita, lo que sea, pero si no sé cómo realizarlo, muy probablemente no lo voy a hacer bien. Entonces, resumiendo, los KPIs tienen que ser congruentes con la misión, visión, las metas estratégicas y los elementos que determinan la competitividad de la empresa, ¿sí? Deben centrarse en acciones realizables que orienten a todos los colaboradores hacia un mejor desempeño en las tareas, ¿sí? Deben ser accesibles y fáciles de comprender. Los KPIs que son muy difíciles no necesariamente dan un buen resultado. Probablemente lo entiendo yo que lo creé, ¿no? Ya, muy lo máximo, está hermoso ese KPI, pero cuando lo vamos a aplicar ni se entiende qué es lo que quería, qué es lo que se quería lograr, ¿sí? Siguiente, ¿sí? Debe mostrar información relevante, ¿sí? Y relevante para la toma de decisiones, ¿sí? Luego, tiene que estar pegado a ciertos estándares de la industria em, para que nosotros podamos hacer comparativos, ¿sí? Seguimos. Ventajas de desarrollar KPIs, ¿sí? Identificar oportunidades de mejora en cada etapa logística. Optimizar y fortalecer el desempeño de toda la empresa. Descubrir cómo economizar costos. Implementar metodologías de mejora continua. Detectar problemas de producción, etcétera, etcétera, en este caso de proveedores, prevenir situaciones que dificulten el trabajo, generen pérdidas y anticiparnos a posibles problemas. ¿Sí? Entonces vamos a revisar ahora KPIs que están acorde con nuestro tema, que es la evaluación de proveedores. ¿Sí? Primero, vamos con fiabilidad de la entrega, ¿sí? Este se trata de medir los días que nuestro proveedor tiene de retraso o los días que adelanta en entregas nuestro proveedor, ¿sí? Los días que los proveedores tienen de retraso o los días que adelanta, ¿sí? Eh, que adelanta en la entrega. Consideramos negativo tanto los adelantos como los retrasos, ¿sí? Los adelantos, ¿por qué vienen a ser negativos? Porque probablemente nosotros lo consideramos para el día 10, llegando el primero y el primero yo no tengo espacio en mi almacén, voy a tener que asignarle un espacio adicional, es un costo de almacenaje mayor, ¿sí? Genera costo financiero también, voy a tener que pagar esas facturas, destinar un dinero que no tenía pensado destinarlo en esa fecha, en ese tiempo, ¿sí? Y los retrasos claramente porque nos afectan en la producción, nos generan roturas de stock y nos generan pérdida de ventas, que es lo más importante. ¿Cómo vendría a ser la fórmula? La sumatoria del número de días de retraso o adelantos entre
el número de líneas entregadas. Siguiente, retrasos en la entrega, ¿sí? Se trata de que nosotros podamos pedir cuántas veces nuestro proveedor ha demorado su entrega, ¿sí? En este caso solo se cuenta el número de retrasos sobre la cantidad total de las entregas, ¿no? Luego, la calidad de las entregas. Se trata de medir de todas las entregas que ha realizado nuestro proveedor, qué porcentaje lo está realizando de una manera adecuada y qué porcentaje no, ¿no? Porcentaje, es decir, qué número de entregas están correctas entre el número de entregas que están incorrectas. Perdón, entre el número de entregas totales, perdóneme, entregas totales. ¿Sí? Recordemos acá algo muy importante. Si nosotros hallamos un indicador, ¿sí? Lo tenemos formulado de manera numérica, todo va bien, ¿sí? Resulta, resulta que nuestro indicador no nos sirve para tomar decisiones. No está siendo, no lo estamos utilizando, solo lo presentamos. Entonces, ese no es un indicador, es una mera operación matemática. ¿Sí? Los indicadores tienen que servir para poder tomar decisiones. Otro punto importante, no nos llenemos de indicadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque actualmente, lamentablemente, se ha puesto muy de moda el término indicador y al final queremos colocar indicador para todo aquello que se mueve y al final nos genera más problemas que beneficios. Seguimos. Índice de evaluación de proveedores. ¿Sí? Se trata de tener un número único que nos permita ordenar a los proveedores de mejor a peor. ¿Sí? Está muy relacionado respecto a una metodología que revisamos hace un momento, la primera. ¿Sí? La de categorización. Para ello, para que sea un índice porcentual en base a 100 el mejor y 0 el peor, debemos asignar pesos a cada uno de los índices anteriores y aquí es donde entra la decisión de cada comprador en función de colocar qué viene a ser lo más importante y lo menos importante, claramente según el tipo de negocio que tenga. Luego tenemos el lead time, ¿sí? Plazo de ejecución. El lead time mide el tiempo que nosotros estamos empleando en que nos repongan, ¿sí? El que nos repongan un producto, un pedido, de acuerdo al último tiempo en que nos han atendido, ¿sí? Es importante poder conocer el lead time de nuestros proveedores, muy importante, ¿sí? Sí, muy importante. Siguiente, evaluación del precio, ¿sí? La evolución y las evaluaciones del precio nos ayudan a ver si los precios están manteniéndose o no manteniéndose de acuerdo a cómo iniciamos nuestra relación, ¿no? Para poder nosotros planificar nuestras siguientes compras o no, ¿sí? Y ver también qué evolución ha tenido. Por ejemplo, si tenemos un proveedor que cada mes nos sube, no sé, 30 soles a nuestros productos, muy probablemente nos va a quedar cierta insatisfacción. Si no lo evaluamos, vamos a seguir incrementando. Si nosotros evidenciamos ello, vamos a poder tomar una decisión que sea pues mucho, mucho mejor, ¿no es cierto? Siguiente, la productividad, ¿sí? Este está directamente relacionada con el equipo de compras, ya no necesariamente con proveedores, ¿sí? Es decir, evaluar si las transacciones que se hacen diaria o mensualmente, ¿sí? Y destacar que también estamos seleccionando a nuestros proveedores que resultan ser beneficiosos, ¿no? Que resulta ser beneficioso para lo que nosotros vamos a lograr. Estamos realizando, estamos produciendo.
Este es uno de los más importantes, la satisfacción del cliente, ¿sí? Porque el impacto de nosotros como compras, ¿sí? Y el impacto, ¿sí? El impacto nos hace el impacto de los proveedores en nuestras adquisiciones y demás nos hace tener o buena o mala satisfacción del cliente, ¿sí? Entonces, conocer la satisfacción de ese cliente va a generar que nosotros tengamos claro si con quienes estamos trabajando van bien o no van bien, ¿sí? Y por último, los costes de suministros, ¿sí? El indicador de coste de suministros comparará el volumen de compras y las ventas para conocer qué porcentaje de los costes de los artículos representa las ventas. Esta es un tanto más de compras también, pero es importante porque impacta directamente con el proveedor, ¿sí? Nos podrá hacer ver si continuamos o no con el proveedor. Todo esto enfocado a costes, a costos, a precios, ¿sí? Vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Liz, en el punto 3, evaluar la información que alimenta los KPIs, entendería la data que me va a permitir evaluar. Lo veo por ese lado, que por la confidencialidad de la información. Claro, es la data que alimenta los KPIs, pero si nosotros colocamos a una persona, por ejemplo, que está recién conociendo el negocio, como les mencionaba hace un momento, ¿sí? Que está haciendo prácticas, ¿sí? Por ejemplo, no va a tener la forma, no va a lograr poder entregarnos la información adecuada, ¿no? Más allá de que pueda adquirir o no adquirir la información, no va a conocer del negocio y probablemente la información que entregue, ¿sí? La información que entregue no sea la, la adecuada para nuestra elaboración de KPIs, ¿sí? A ver, seguimos. Tenemos una consulta de Susa. ¿Cómo elijo el método de evaluación de proveedores? Primero, depende en qué etapa te encuentres. Si te encuentras en la etapa inicial, si estás en la etapa ya trabajando con el proveedor, si estás realizando la evaluación porque hubo un error, ¿sí? Depende en qué etapa te puedas encontrar para saber qué método vas a utilizar. Si nos encontramos en la etapa inicial, pues unificaremos todas las características y evaluamos de esa manera al proveedor, ¿no es cierto? Si nosotros estamos ya trabajando con él, podemos utilizar el más completo, en verdad, es el de la encuesta que les he mencionado, el método Carter. Ese vendría a ser el más completo. Sin embargo, si tienes algún conflicto, algún inconveniente y quieres analizar en particular, utilizas el método que te permite evaluar solamente una característica y compararla con los demás proveedores o a él mismo evaluar solo esa característica. Depende mucho qué es lo que tú quieras lograr y en qué etapa te encuentres. ¿Sí? Eso lo puedes encontrar el por qué hago una evaluación. Respondiéndote a una de esas preguntas, que son 6 las que les he colocado en la presentación, podemos nosotros enlazar qué método vamos a utilizar. Los KPIs, mira, hemos colocado algunas fórmulas, ¿sí? De KPIs. No deben ser complejos. Una plantilla sería muy complejo. ¿Qué ejemplo? Por ejemplo, ¿sí? Yo le realizo a un proveedor 70 compras mensuales. De las 70 compras mensuales, con calidad, el proveedor me ha entregado 67 compras, ¿correcto? Coloco 67 compras que son
adecuadas entre las 70 que son el total, lo multiplico por 100, mi proveedor me está entregando 95.7% de compras de manera correcta, es decir, que estén certificadas. ¿Sí? Es decir, que estén certificadas. ¿Sí? Así es como nosotros debemos elaborar los KPIs. Cada empresa puede tener un modelo particular de cómo evaluar según su necesidad y según la naturaleza. No todos los que les hemos mencionado en la presentación tienen que aplicarlos, no son todos los que existen y muchos los elaborarán ustedes de acuerdo a su misma necesidad. La idea es que sepan cómo hacerlos. ¿Sí? Bien, ¿tenemos alguna otra consulta, por favor? Bien, veo que no tenemos otra consulta, que no tenemos una pregunta adicional. Los dejo entonces con nuestra coordinadora que tiene indicaciones importantes que puedo... A ver, tenemos uno. Volviendo tema atrás, estuve revisando la información sobre TDR. ¿Podría explicarme un poquito ya que me perdí esa parte? Sí, los TDR son documentos en los que nos colocan exactamente qué es lo que buscamos que nos atiende el proveedor. ¿Sí? Son términos de referencia. Es decir, lo que toda la necesidad que tú tengas, toda la necesidad de tu cliente, tanto interno como externo, dependiendo de, va plasmada en un documento y ese documento tú le haces llegar a el proveedor y con eso él podrá atenderte tranquilamente. Porque ahí tiene todas las condiciones, desde que empieza a atenderte el servicio hasta cómo te entregan los informes, hasta cómo va a proceder para la facturación, para todo. ¿Sí? Ese viene a ser ese documento. Muchísimas gracias por la clase de hoy. Los dejo con nuestra coordinadora. Muchísimas gracias. Buenas noches. Listo, muchísimas gracias, estimada docente. Vamos a despedirlas con aplausos virtuales. Por favor, estimados participantes.